Una vez más, Miguel Calzada, León y amigos. Hoy feliz, pues tengo que disfrutar y aprovechar este amigo especial. Un amigo especial que tengo muchas anécdotas en lo personal. Pero José Antonio Rodríguez Duvergé, para todos José Antonio Rodríguez, ahora otros le dicen el Flaco, pero para mí un honor de lujo tenerlo aquí en este podcast de amigos. Señor José Antonio, qué chulería, man, tenerte por aquí. Lo único que tengo que empezar a criticarte es que es invitado, no invitada. No, eso es parte de... Acuérdense que yo tengo una producción atrás. Son detalles. Mira, de verdad, que lo hablamos rápido y yo tenía que aprovechar en mi agenda de iniciar este espacio, de tener un acercamiento con amigos y hablar de turismo, hablar de qué hacen, dónde viajan. Tú tienes mucho que decirnos. Pero el gusto de poder hablar con alguien que tiene... Yo hice mi tarea y tú tienes muchas cosas bonitas de contar. Detrás de todo esto que yo busco, que la gente también valore más, pero también hay unos detalles que hoy se han perdido y debemos tocar puertas y no dejar de insistir en que se puede disfrutar de la vida, pero también tener la parte sana bonita. José Antonio Rodríguez, Romana, Pichón de la Romana. Vamos a iniciar ahí. Tú naces en 1954. A partir de, cuéntanos, ¿cómo a partir del amor de mi padre y mi madre. Sí, y el segundo de los hermanos. Esa historia, vámonos por ahí. Somos 3 hermanos, fui el segundo. Fue una infancia feliz, de verdad. Rodeado de muchísimo cariño por parte de la familia. Mi casa era el centro de toda la familia, de mi padre y de mi madre. Cuando pasaban los eventos importantes de Navidad, Día de las Madres. O sea que yo estuve rodeado de mucho amor. Esta etapa de estar rodeado y ser el centro de toda la actividad familiar. Tu abuela, poetisa. Uh-huh. Tu padre dominaba el tema musical. Aparte de ser diácono, aparte de tener esa fe y ese papel importante hoy en día, como resalté al inicio, que nos hace falta y no alejarnos. Pero tú estabas en un ambiente completamente hoy le dicen, José Antonio un bohemio, no sé qué, pero no, era un tema muy bonito eso es lo que yo quiero que tú nos cuentes todo lo que tú has hecho en ese renglón. Pero no, yo, como te decía, yo tuve la suerte de estar rodeado de personas que estaban muy ligados a la música, a la poesía. Mi abuela había escrito poemas, había escrito libros, habían publicado libros de poemas y de cuentos, que en aquel entonces era muy difícil, sobre todo para una persona que habitaba en un mundo como la Romana. Y mi abuela... todas aquellas reuniones iban rodeadas de la música de mi tío Luis, que era el hijo de Ninina, mi abuela, y era un trovador. Él escribía canciones bellísimas en el estilo de trovador y muchas de ellas iban dirigidas a su mamá, a mi abuela. Y entonces en aquellas reuniones se reunían para escuchar las canciones de tío Luis y los poemas de mi abuela. Y si bien es cierto que eso me tuvo cerca de, lo que más me acercó fue que mi abuela sufrió un derrame y quedó inutilizada de la mano derecha, del lado derecho. Y mi padre me decía, cuando vengas del colegio y luego de hacer las tareas y antes de salir a jugar. ¿Qué edad tenías tú ahí? Tendrías alguno, qué sé yo, 11 años. Quiero que te sientes con tu abuela para que ella te dicte los poemas. Wow. Y yo, por encima de lo que yo quería era salir a jugar, pero el deseo de mi padre había que cumplirlo. Me sentaba y eso me dio a mí la cercanía con el conocimiento de la rima, la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, la endecasílabo, ¿no?
no porque lo analizara ni lo estudiara, sino que Lo estaba viviendo. estaba viviendo exacto. ahí. Y mi tío Luis, que cuando sonaba la sirena del central, él iba, burlaba nosotros vivíamos frente al central. Y él se iba, porque mi papá tenía una guitarra ahí. A las 9 de la mañana iba a tocarle a mi abuela y a cantar las últimas canciones que él había hecho. Y cuando estaba yo en vacaciones, pues eso era lo que vivía. O sea que tú aprendiste a tocar guitarra a corta edad. Sí. Mi papá fue el primero que me dijo las 3 primeras acordes. La menor, re menor y mi mayor. ¿Cómo era la infancia de José Antonio? ¿Deporte, amigo? Porque está bien que tuviste una oportunidad única de tener una abuela poetisa, tener una responsabilidad asignada de corta edad, escribe las poesías de tu abuela, y de tener estas reuniones familiares. Pero ¿cómo era la infancia? ¿Deporte? ¿Maroteaba? Sí, claro, o sea... ¿Qué tú tienes anécdotas así caña, chulas? arrancábamos las cañas de los Eso era un trenes. corre-corre. Después que tú cogías caña, había que correr Había que obligado. correr porque era cuando el tren iba caminando, que se iba hacia la molienda. Entonces nosotros nos poníamos a ver las cañas que sobresalían. Entonces tú no podías agarrarla. Tenías que cogerla y jalarla. Y alguna de ellas estaba más o menos suelta y entonces caía. Y entonces el correr después de eso. Había que pasar antes de que terminara el tren, porque cuando terminara el tren nos íbamos a encontrar de frente con los gendarmes. Oye, una cosa, y en esa época de la romana, todavía el desarrollo turístico no estaba... No. Era totalmente caña, central, romana. De hecho, cuando mi padre tuvo un problema con el corazón, lo mandaron a caminar, y yo lo acompañaba a caminar alrededor de la casa, ¿no? Uh-huh. Pero luego se empezó a construir los campos de golf. Ok. Con este señor Pete Dye fue Y él se hizo muy amigo de mi padre. Y entonces, como tenía que caminar, le decía, ven, vamos para el campo que estaba construyendo. Y tú ibas ahí a acompañarme. Entonces yo iba con mi padre y yo vi cómo se hizo el campo de golf, Diente de Perro. El diseño de aquello, wow. Pero además vi cómo se hizo Alto de Chabón. Tú viviste esa experiencia Claro. Wow. Claro, cómo se hizo la minita, cómo se hizo todo. O sea que todo también va en un orden que yo creo que ese ambiente también te daba para sentir música. Porque yo estuve leyendo en mi tarea, dentro de todo este dominio familiar, bien manejado por ti, yo no sabía que tú habías formado de los Paimasí parte. Sí, yo estuve con los Paimasí cuando vinimos a estudiar a la capital. ¿Qué tú estudiaste? Arquitectura. ¿Y la terminaste? No. Que tú tenías una vena, pero tú tienes algo de creatividad, publicidad, tú siempre tuviste... Sí, yo estudiando arquitectura, me casé, tuve que empezar a trabajar y trabajaba en una fábrica de estufa, diseñando troqueles. Y recuerdo que el dueño que murió ya era Cheiko, la estufa, famosa estufa Cheiko. Entonces yo diseñaba los troqueles para la estufa, un mundo maravilloso. Y ahí empecé a conocer personas como Víctor. ¿De qué año hablamos más o menos? Estamos hablando de los finales de los 70. Ser humano espectacular. Lo conocí, que para mí yo era su fan. Conocí a Claudio Cohen, que yo era su fan. Conocí a Sonia. Conocí a Fernando y Chavarría, sobre todo a Fernando y a Vitico, que trabajaban en John Rubik. Y me conocieron. Empezamos a hacer una relación de amistad. Y ellos son los que descubren que yo pudiese estar también en la publicidad. Entonces, ¿tú estuviste también en John Rubik? Y ellos hablan con Damarí. Tenemos un amigo nuestro que es muy creativo, que queremos que venga a trabajar. El duende. No, yo. Cuando se referían. Y pero ¿y Freddy Ginebra en ese momento estaba también cerca? No,
Freddy no estaba en la agencia. Y no era, yo no conocía mucho a Freddy. Pero ahora yo estoy echando un chip para atrás para poder aprender. Johan Rubicam, cuando tú entras, Víctor ya estaba también ahí. Sí, estaba Vitico, estaba Fernando Chavarría, estaba Elena Ramírez. Wow, pero que era de verdad. Entonces, ahora entiendo más a Peter Croes y a Checheo cuando se refieren a Johan Rubicam. Era la escuela. Era la escuela, claro. Yo estuve con ellos 8 años, creo. Sí, era la escuela. Se dice rápido en esa época, pero 8 años en una época donde educaron a hacer lo que era publicidad, porque era claro, muy torpe o era muy sencilla la publicidad antes. Bueno, no era tan sencilla, era mucho más. La creatividad iba muy dirigida al producto, no al creativo. O sea, la creatividad de ese tiempo, el producto era lo que tenía la importancia. Okay. No el creativo, no se discutía para hacer un comercial que compitiera y que elevara la figura del creativo. Éramos muy respetuosos y Damari en eso era muy didáctica. O sea, que a partir de ahí te pica esa vena de publicidad, creatividad. La arquitectura jugó un papel en esa capacidad de desarrollo. De alguna manera sí. Oye, todavía sigue rondando mi cabeza porque la arquitectura es creatividad. Dándole un poquito atrás, que no quiero, ya salimos de la romana, pero vamos a volver a la romana. Tú tocas piano. Aprendiste piano joven. Yo no toco piano. Edad. Yo una vez venía de la Misa del Gallo y había un director de un grupito que tocaba en un bar que se llamaba El Quijote. Él me ve bajar la Misa del Gallo, estamos hablando de madrugada. Me pregunta que si yo tengo piano en mi casa. Y yo, sí. ¿Y tocas guitarra? Sí, pero yo no toco piano. Vamos a tu casa que yo te voy a enseñar cómo pasar los acordes de la guitarra al piano. Eso no es tocar piano, eso era yo coger la guitarra, mi, sol, va, y eso es así, pero a mí no me dijeron que era con estos dedos, que era aquí, nada, era... Entonces, como tú me ves tocando piano, pero toqué muchísimo piano y empecé a trabajar con este amigo en el bar. Ese bar, además de historia. ¿Tú te compraste también tu órgano? Sí, me compré un órgano, cogí un préstamo y me compré un organito para... Ya teníamos grupos, se llamaban Onda 73, imagínate tú. ¿Y qué música? Que yo sé que no era la música de hoy. Tenía que ser una música... No, cantábamos canciones de las pegadas. Era una copy band. Porque era tocar en bares. Ok, y entonces en la romana, el bar que tú tocabas, ¿cómo se llamaba ese bar? El Quijote. Y entonces, hazme la anécdota de tu padre cuando te dejó tocar allá para que tú pagues tu órgano. No, en el Quijote era un restaurante de clase. Bien, ¿y el anterior? Y después no, entonces de ahí es mi inicio. Luego empecé en el Yaquibón y ahí me meto en el lío de comprar el órgano. ¿Cuánto hablábamos que costaba un órgano así? No sé, pero chele, si lo comparamos ahora, pero en aquel entonces era un dinero. Claro, pero entonces... O sea, pon tú que costara 600, 700 pesos. O sea, en tu casa te dijeron, tú lo puedes comprar, pero tú lo pagas. Sí, no, yo no, a mí no me había que decírmelo. Yo me metí en aquel lío. Era tu responsabilidad. Era mi responsabilidad. En eso el viejo fue muy educado, muy educativo. Y entonces tú compraste, hiciste tu amarre. Hice el amarre y perdí el trabajo que tenía con el grupo. Nos sacan del sitio ese. Y yo me he quedado con aquel lío. ¿Pero por qué te sacaron? No recuerdo. Y me quedo con el lío aquel del órgano. Y me llaman de un burdel de lo más famoso de calle, era famosísimo. El burdel era creo que el único que había. Y me llaman y me dicen que bueno, que si yo podía tocar en el burdel, piano, cantar. Y digo, bueno, ¿cuánto van a pagar? No tanto, claro. Entonces voy a mi papá, que era diácono.
Digo, viejo, yo tengo que pagar este piano. Que él era diácono. Claro, yo tengo que pagar esto. Muy popular y conocido en y la me Romana. acaban de hacer esta oferta. Y él no me dijo que no. Me dijo, está bien. Y fue al Lourdes. Hace un levantamiento de... No, y fue y habló con la dueña del Lourdes. Lo reconocían, mi papá lo conocían mucho por eso, porque él todas las mañanas, todos los domingos iba a dar la comunión a los enfermos, a los viejos, y era muy reconocido y valorado. Y entonces nada, cuando la primera noche, él me dijo, te llevo y te busco. Entonces yo trabajaba de 9 de la mañana a 2, 3 de la mañana. ¿Qué edad tú tenías? Tendría algunos 14, 15 años. Wow. Y era también el momento de despertar a la sexualidad y todo eso. Claro, el mundo. Pero no me permitían. Cuando yo miraba a aquellas niñas preciosas, digo, estoy encadenado. Y cuando miraba y alguna me miraba, le llamaban la atención. Y yo, una cervecita, no. Cero alcohol. Nada de alcohol. Yo estaba sentado en una mesita mirándolo todo. ¿Y cuánto tiempo duró ese sacrificio? No sé qué tiempo yo estuve ahí, 3, 4, 6 meses, qué sé yo. Tampoco fue porque era pagar el... Entonces pagaste tu órgano. Pagué mi órgano. Y entonces, ¿la etapa cómo siguió después musical? Nada. Porque ya tú eres dueño de... había un cuento que decían que la pelota, si no me dejan jugar, me llevo el bate y la pelota. Hicimos tú eres dueño hicimos un grupo de un equipo que se llamaba Onda 73 y tocábamos en donde nos llamaran, bodas, todo. Todo suscrito a la Romana. O sea, ustedes no se llegaron a mover. Y hacíamos pueblos, hacíamos Atomayor, San Pedro, éramos conocidos. O sea, que definitivamente tu infancia está marcada, que tu mundo iba a ser el mundo del arte, la educación de la casa. Sí. Te marcó tanto que... Tú estabas rodeado de eso y empecé a descubrir a los cantautores siendo estudiante. Empecé a descubrir la poesía y con la poesía de mi abuela ampliar a otros poetas, porque en el bachillerato se estudiaba a los poetas. Había que estudiarlo. Así conocí a Garcilaso de la Vega, que esa es una historia que te va a gustar porque tú me preguntas, ¿y cómo empezaste a escribir? Yo musicalizaba los poemas de la abuela, descubro este poeta Garcilaso de la Vega con una canción que se llamaba Estar enamorado, un poema. Me encantó el poema y lo musicalicé. Entonces yo estaba muy enamorado de una niña que visitaba la Romana de la capital y ella formaba parte de un grupo de la JAI. ¿Y cómo yo entro a este grupo de la JAI? Bueno, con mi guitarra. Entonces yo llegaba con mi guitarra, empezaba a cantar y empecé a cantar este poema musicalizado. Me preguntaron, ¿y de quién es? Mía. ¿De quién? En ese entonces nadie se va a enterar de quién es Garcilaso de la Vega. No hay redes sociales. No hay Garcilaso de la Vega. Y la canción se hizo muy famosa, tanto que participó de festivales en la Romana y ganó. No me diga. Y ya aquello de que era la canción. Pero él se enteró entonces. Entonces, la que se entera es ella. Y en una visita a la Romana me dice, ¿tú conoces a Garcilaso de la Vega? Digo, sí, claro, Garcilaso de la Vega fue el que hizo la letra de mi canción. Y entonces yo me vi obligado a empezar a escribir canciones para demostrarle a ellos que tú yo tenías también la vena. escribía. Canciones malísimas, escribía disparates. Pero es así de que nace el cantautor. Entonces, en ese... Por hablador, pero lograste el cometido. Logré el cometido, pero muy superficial. Tenía que cantarle la canción, pero el lado B, entonces. Para haber seguido. Mira, José Antonio, y entonces ya tú estás metido definitivamente de cabeza en eso. Viene la parte musical, van grupos, la juventud. Tú tuviste esas etapas. Vienes a la capital y te haces amigo te diría, de los líderes de ese momento en esa misma mentalidad, todo unido. Pero tú
tú eso lo capitalizaste ya, mundo publicitario. Pero yo conocí en tu casa a Pablo Milanés. Yo conocí en tu casa a Silvio Rodríguez en reuniones. Y tú obviamente te fuiste desarrollando también en campañas que te acercaron un poquito al mundo político como creativo. Y a partir de ahí, ¿cómo empieza esa etapa tuya de cantautor? Canciones como Villas del Mar. Antes de ayer estábamos en tu casa viendo Viña del Mar. Sí. 2024. Y yo leyendo mi tarea veo que Para Quererte, tu letra, cantada por Maridalia, gana en el 86. 86. O sea, ya estamos hablando de un José Antonio. Sí, ya yo estaba más metido en la música ya. Entonces, ya yo hacía conciertos. Sí. Entonces sígueme ahí, engánchame con ese mundo, pero en conciertos, pero también amigo de una cantidad de personalidades, cada uno en su área, algunos políticos, otros, ¿cómo se define esas canciones de política sociales? Pero tu timbre de voz, tu forma, hizo clic con todo eso. Pero llegar a ser ministro de Cultura, llegar a ser embajador ante la UNESCO, hay una historia atrás de ese tipo de relación. Yo lo veo así de mi punto de vista. Mi vida no ha sido planificada. Yo soy muy idealista. El momento. Yo soy muy idealista. Yo creo en los ideales. Yo creo que las cosas pueden cambiar. Siempre he vivido con esa inquietud. Espero no perderlo nunca, aunque he recibido muchos golpes que pudieran sacarme del camino, pero no es por la edad, es porque fui educado con ese sentimiento y ese pensamiento. Yo sí caí en la política de manera casual, porque yo era muy amigo de Juan Bosch, por la música, por la poesía. Pasábamos horas conversando, leyendo, cantando. Le encantaban las rancheras. Y eso, después conozco a Danilo. Ya yo había hecho campaña para Leonel junto con Vitico. Hicimos la campaña para que fuera presidente. Cuando él gana, yo no participo de su gobierno. Vitico sí. Yo estaba metido con Nandi en la agencia. Y luego me llama Danilo cuando estaba en la campaña entre él y Leonel. Me llama para ver un comercial que le hicieron. Estábamos Vitico, estábamos muchos creativos, estábamos en esa reunión. Y ahí descubrí a una persona que pensaba como yo. Y ahí hicimos una amistad que perdura. Tú, en ese periodo, tu mundo, tu vena artística, tu vena social también, porque todo eso lo has tenido. Tú la separaste, la dividiste. Yo entiendo que esa responsabilidad te dio otra visión de vida mucho más madura y mucho más diferente al día a día tuyo. ¿Cómo sí, tú la vida te cambia, pero yo recuerdo que siempre se ponía en la UNESCO, antes de decir mi nombre, siempre dicen el doctor fulano de tal, el ingeniero tal, los títulos universitarios. Y en mi caso era el cantautor José Antonio Rodríguez. Al momento de presentarte. Y cada vez que me presentaban era el cantautor José Antonio Rodríguez. Embajador ante la UNESCO del 4 años, ¿tuviste? 4 años. Eso es una experiencia de vida en un mundo, obviamente, que te da la oportunidad. Tú jugaste un papel para que la bachata fuera la bachata, el merengue, reconocida. Y muchas otras cosas que no. Hay un trabajo que tú te diste ese. Sí, porque yo no era un embajador, yo era un empleado público. Yo era un empleado tuyo. Pero eso me trae
una experiencia ahora con alguien de este gobierno que ganó, un amigo mío, que me lo encontré en un supermercado. Hago siempre esta historia para que él la escuche. Y entonces él yo voy a saludarlo. Él andaba comprando con un acompañante. Y le di, voy a saludar, y me dice, ¿cómo ha cambiado esto? Dice, sí, ¿cómo así? Bueno, antes tú eras ministro y ahora yo soy. Dice, sí, ha cambiado. Antes yo era tu empleado y ahora tú eres mi empleado. El tipo me miró como que me quieres decir con eso. Sí, lo llevaste al territorio real. Si nosotros, yo hablaba con Domínguez Brito, siempre hemos conversado sobre eso. ¿Por qué los funcionarios deben tener más importancia que lo que representan? Bueno, acaba de ¿Te has dado cuenta de eso? Acaba de, así hablando y poniendo esto sobre la mesa, la idea es entre amigos. El presidente de Argentina acaba de hablar y decir, aquí los ministros y los funcionarios tienen que hacer lo mismo que hace el pueblo. Nadie está por encima de nadie. Aquí, cuando yo recuerdo que yo no quería que me pusieran en seguridad y yo quería andar en mi carro. Y me decía, no, tú no puedes. Y yo, ¿por qué? Bueno, por seguridad. Si te pasa algo, se le va a pegar al presidente, no se va a pegar a mí. Yo voy a hacer público que yo no quiero andar con esta. No, eso es lo que está establecido. Está establecido el saco, la corbata. Y ojalá yo haber tenido más experiencia en el momento para poder haber hecho valer un papel de cambio. Donde lo importante es la institución que tú representas. Claro. No uno. Uno es más que un empleadito público. José Antonio, el escribir una canción que haya calado en un festival como Viña del Mar y haber ganado en el 1986, ¿cómo se hace? ¿Cómo se participa? Mira, yo no sabía hasta que planeamos hacer esta conversación de que sea mi amigo especial invitado, pero vimos en tu casa Viña del Mar y yo no sabía. Sí, porque tú lo estabas viendo con los ojos de alguien que obviamente conoce ese monstruo No, lo teníamos ahí porque estábamos Arthur, tú y yo, y bueno, el cigarro, que tenemos que llegar al mundo del cigarro, pero siempre tiene que haber conversaciones, ¿no? Pero ¿cómo? Es que tú lo estabas viendo, yo lo estaba viendo como un momento de algo importante, bien montado, bien ejecutado, es que posicionado, festival, pero tú eres un doliente, tú conoces esa parte. ¿Cómo es eso? El festival ¿Cómo de Viña llegaste del Mar ahí con eso? no es tan fácil lograr lo que se logró. No solo por esa unión mágica que se da entre Manuel, Maridal y ellos, sino por esa unión mágica que se da con un pueblo como el chileno. Porque cuando llegan las canciones a Viña del Mar son miles las que participan. Y luego se hace una preselección, esa preselección pasa a la radio chilena para que el pueblo tenga conocimiento de esa preselección. 30, 40, 50 canciones. Y es el pueblo exigente, que le está dando crítico a esas 30, 40 o 50 o 100 canciones que escucha, cuáles deberían ir a la ronda final. Wow, o sea que es algo tan complejo. Sí, ¿no? muy complejo. Por eso cuando Maridalia canta Para Quererte en Viña, la gente lo canta con ella. Lo tararea y lo cantó canta y todo. Con ella porque ya era conocida. Entonces, ¿qué tiempo te tomó a ti escribir una canción? ¿Era la meta, escribir una canción para participar o era una letra que tú tenías? No. Esa era un texto que yo tengo una historia, Manuel tiene otra y Maridalia tiene otra, pero la mía es que yo le llevé el texto a Manuel para una actividad que tenía Freddy Ginebra en el Teatro Nacional, donde él me pidió que escribiera las canciones para ese evento. Y yo le llevo el texto a Manuel, no tenía la estrofa de Para Querernos, y él me dice, mira, ya le hice la música, pero voy a tener que repetir el Para Quererte o Para Quererme. Y digo, no, espérate. Entonces ahí nace Para Querernos. Él y Maridalia envían la canción sin decirme nada.
porque no existía esa posibilidad de que fuera a ser seleccionado. Parada tiraron. Y cuando lo seleccionan me llaman y me dicen, mira, hicimos esto, tenemos una sorpresa, la canción va para Viña del Mar. Y digo, bueno, ¿y cuándo nos vamos? Y dice, no, tú no vas. Nada más hay 2 pasajes. Maridalia no se puede quedar porque viene a cantar. Y yo no puedo quedar porque voy a dirigir la orquesta. Y dice, no, me jodí. Y recuerdo que Jackie Núñez se entera de todo y en el show de mediodía yo tenía una sesión que se llamaba Voces Nuevas. Y entonces él dice, José Antonio, el arreglo, que sé yo qué, que vaya ahora a Viña. Y yo digo, no, yo no voy. No, pues por esto. Entonces Jackie Núñez me regala el pasaje y la estadía en Viña. Así llego yo a participar del... Entonces ahí se unen los 3. Ahí nos reunimos los 3, sufrimos las dolencias de Maridalia, que siempre estaba ronca. Siempre, es una condición, una condición de Maridalia. Maridalia se pone ronca desde que hay que subir al escenario. Cuando sube al escenario, cambia el adiós ronquera. No me diga. Entonces ustedes con esa presión. Con esa presión, ganamos, fue muy lindo. Hasta que a mí se me ocurre decirle a Maridalia al oído, cuando ella está agradeciendo, di que esta es el segundo premio, porque el primer premio fue conocer la tierra de Pablo Neruda. Ella estamos los 2 con el micrófono frente al público, y entonces ella me escucha y dice, como dice José Antonio, este es nuestro segundo premio, porque el primer premio fue haber conocido la tierra de Neruda. Estamos hablando de que estaba el señor Pinochet como presidente y que Pablo Neruda no era el poeta que para nosotros era. No, claro. Para ellos era una persona política no agradable. El festival tiene una condición. Los aplausos eran mudos ahí. Cuando tú ganas, se hace un recorrido por varios países latinoamericanos. Los ganadores van a programas de televisión un poco para... un media tour. Media tour. A las 2 de la mañana nos tocaron la puerta de la habitación. Recuerdo a esa muchacha maravillosa que era la decana. Recojan, vámonos. ¿Para dónde vamos tan temprano? Para el aeropuerto. Nos sacan a la carrera de Chile, hicimos un vuelo a Santo Domingo con 2 escalas, y cuando llegamos aquí, nos trancaron en el aeropuerto a los 3. Trancados. No nos dejaban salir 3, 4 horas. Trancados. Tú sabes. Movieron. Claro. Nosotros éramos comunistas por haber dicho que éramos. Y Neruda fue el único que aplaudió allá. Sí, del cielo. Exacto, pero el único. ¿Qué cosa más absurda? Bueno, pero que era también el momento. Pero no, por Dios, tú no puedes ligar una cosa. Ahí le dieron importancia a algo que no lo tenía. Y entonces el premio, el éxito de la canción y todo, el primer lugar, ¿sufrió algo por eso? No. ¿O al contrario, le hizo más publicidad? Tienen que sacarnos del aeropuerto por la cantidad de periodistas y personas que estaban ahí afuera. Los padres de Manuel, los padres de Maridalia, mis padres, todos estaban fuera. Y cada vez iba más gente. O sea, que se volvió... Porque empezaba a decirse, pero ¿por qué no salen? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salen? Y era eso, eso creó la presión. Que el señor Magluta fue el que dio la orden de que... Imagínate los poderes de cómo cambian las cosas. Sí. Entonces, en ese orden de premios y de canciones exitosas, tú tienes también varias que de una u otra forma jugaron un papel. ¿Como cuáles? Sí, hay canciones que se conocen, como un bolero. Vive es buenísima. A mí me encanta. Yo la pongo de coro en algunos podcasts y alguna Instagram que yo pongo. Mucha gente que se levanta con ella. Sí, porque da ánimo positivo. Oye algo, José Antonio, yéndonos entonces ya después de esta anécdota que tú acabas de hacer, que pocas personas conocen, de Festival de Viña del Mar y Para Quererte. Ministerio de Cultura. Tú tuviste 4 años. Uh-huh. Cuéntame esa experiencia del punto de vista de tu tipo de persona, tenerte que poner saco y corbata en un protocolo que ya no dijiste del tema de
del establishment y la seguridad y todas estas cosas, a obviamente hacer. Yo te acompañé, no sé si tú recuerdas, un día que te fui a visitar a tus oficinas como ministro de Cultura, y me dijiste, móntate en el carro, vamos aquí a Bellas Artes, que tú estabas entregando unos instrumentos musicales a grupos. Y yo dije, pues yo te vine a hacer una visita, yo no ando en coro. Y de repente yo estoy en el medio de Bellas Artes, en fotos y entregando y aplaudiendo. Pero volvimos a tu oficina y obviamente ahí te manifesté. Eran los días que yo estaba haciendo una de las versiones del rally de la ciudad colonial. Ah, sí. Para los permisos de toda la parte cultural. Y tú sabes que yo he sido inquieto. Yo no he parado. Yo me voy renovando. No dejes eso. No, me voy renovando y lo disfruto. Pero viví y te vi en ese espacio. Cuéntame algo que tú entiendas que te quedó, faltó por hacer, o algo que tú estás orgulloso que quedó que hiciste. Mira, uno sale un poco defraudado. Porque todavía los gobiernos no entienden que cuando se ganan unas elecciones ya se deja de ser de un partido. Tú pasas a ser el Estado. Claro. Y el Estado invierte el dinero tuyo, de todos, del pueblo. Es el dinero del pueblo que el Estado invierte. Cuando una acción, en el caso de la cultura, yo recuerdo que hicimos algo que se llamaba proyectos culturales. Proyectos culturales no eran más que hacíamos un recorrido por todo el país motivando a que los gestores, las compañías presentaran proyectos para ser avalados económicamente por el Ministerio de Cultura. Para que tú tengas una idea, eso se motivó porque en la única encuesta de consumo cultural que se ha hecho, se hizo en el 2015, y no el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de Cultura con el Banco Central. El Banco Central es que hace todo el levantamiento del consumo de cultura. El resultado de esa encuesta dio que la industria de la cultura le dejaba al Producto Interno Bruto cerca de un 2%. En esa primera encuesta faltó turismo, que es el mayor consumidor de cultura. Y me decía Valdés Albizu, me decía, estoy casi seguro de que la cultura en República Dominicana aporta entre un 3 y un 3.5. Para que tengas una idea, son miles y miles de millones. Lo que tu trabajo, el trabajo de todos los que están en este equipo, que forman parte, porque tú eres del sector de la cultura, aunque tú hables de turismo, el turismo no puede ser posible sin la cultura. Definitivamente. Nada puede ser. Entonces todo lo que ustedes hacen, los anunciantes que tienen que pagar un impuesto, todo, le deja al Estado un 3%. Ese 3% se invierte en carreteras, hospitales, escuelas, campañas. Pero ¿qué le deja a quien, como tú, le aporta? ¿Qué hacen para la cultura? ¿Cuál es la inversión? ¿Tú crees que invertir en la cultura es hacer conciertos? ¿Crees que invertir en la cultura es arreglar un teatro? La Feria del Libro. O sea, son cosas como que si tú usaras la razón dijeras, pero ven acá, si en lugar de subir impuestos yo puedo invertir en industrias naranja. Porque si yo invierto en la industria, yo voy a aumentar las recaudaciones. Además, déjame darle algo de lo que me dan. Y yo no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del Estado, claro, de toda la historia del Estado. El carácter de importancia. El Estado ha enseñado que los artistas son alimentos para el alma. Y que los comunicadores están ahí para parecer bonito y hablar bonito y tener conocimiento. No. Nosotros somos una industria. Y este tiempo que tú y yo estamos conversando aquí y los demás grabando, todo esto
aportamos. Definitivamente, tiene toda la razón. Cuando el Estado lo entienda, ¿tú sabes cuándo lo va a entender? Cuando nosotros lo entendamos. Porque el problema no es el Estado. El problema somos nosotros, que no nos damos cuenta de nuestro valor. Sí. Si nosotros lo entendiéramos, si tú lo analizaras, yo sé que el próximo podcast que haya, de alguna manera, al cerrar dirás, yo soy útil. Mi trabajo no es solo llenar un espacio de tiempo en una plataforma. Yo soy útil por lo que hago. Y como tú, otros lo harían, otros subirían a la tarima a sentirse útil y el Estado va a entender la utilidad de la cultura. Definitivamente bien real, bien. Es muy triste, pero yo no me canso pero de... Es real, pero es real. Yo sé que para allá vamos. En mi área yo estoy claro que era así. Hay más conciencia de la importancia del papel que juega el turismo. La cadena de valor, la cultura juega, la cadena de valor que hay detrás de un desarrollo turístico juega un papel extraordinario. La gastronomía, si no hay cultura, si no hay historia, por Dios, ¿qué sentido tiene? Que estando como ministro, a mí me invitaron a una conferencia de turismo que hacían en varias partes todos los años. Yo fui a Puerto Plata, fue una, y me invitaron a Punta Cana, donde había otro encuentro con periodistas internacionales sobre turismo. Me pidieron que disertara. Yo recuerdo que empecé la disertación con fotografías de montañas, ríos, playas, bellísimos aquellos, ¿no? Y cuando termina con una música, ¡wow! Qué hermoso es este país. Y todo el mundo aquí aplaudió, ¡wow! República Dominicana. Dice, veamos las fotos. Cada foto tenía el nombre. Costa Rica, Cuba, México. Ninguna fotografía era de República Dominicana. Luego yo dije, veamos estas fotos. Puse fotos sin nombres, Freddy, Pedro Mir, todos los personas ligadas a la cultura. Dice, ¿hay necesidad de ponerle nombre del país? No. Y aquello estaba empezando lo de las algas. El sargazo. Y 2 o 3 gerentes de hoteles me pidieron una reunión. Fueron a mi oficina. Dice, nosotros no vinimos a pedirle nada, nosotros vinimos a decirle que estuvimos aquí en la conversación aquella, en la disertación suya, y queremos darle un testimonio. Digo, ¿qué pasó? Nosotros íbamos a cerrar los hoteles. Y miembros del staff dominicanos me dijeron que le dieran un chance. Y estos dominicanos empezaron con una fogata, invitando a todos los turistas a una fogata a las 12 de la noche. Le hacían historias del bacá, lo montaban en una guagua y salían a buscar bacá. Cultura, historia. Luego empezaban durante el día a jalar la cuerda. El que ganaba, el que perdía, tenía que hacerle un caminito de las algas para que los que ganaran entraran a bañarse. Me dice, José Antonio, ¿usted no tiene idea de cómo los turistas decían de aquí yo no me voy? Y yo te estoy poniendo 2 ejemplos que hacían. Eran muchos las acciones que hacían esos dominicanos mostrando cuál es el valor del turismo. Le dejaste una huella con ese, de verdad, y eso que acaba, lo primero, de mostrarle fotos y aplaudir, qué hermoso, y aplauso, y de repente ponerle son. Por favor. La gente lo ve por arriba y por favor. No es lo mismo, no es lo mismo. Es profundo, ¿eh? Es un tema de trabajarlo. Es simple. Cuando nosotros veamos el valor del dominicano, es simple. El valor no es el que se ríe en todos los comerciales, el dominicano, el valor no es el que está bailando, y ese no es el valor del dominicano. El dominicano es solidario, sensible. O sea, hay muchas otras características del dominicano que lo hacen más auténtico.
Y mira que te está hablando alguien que hizo el merengue y la bachata. No, olvídate. Eso sí, el activo que somos nosotros como dominicanos todavía no es solamente ese abrazo y esa risa y hablar alto. No, para nada. Mira una cosa, antes de... Tú dejaste algo bien profundo con tu palabra ahora. Y yo te quería pedir un mensaje final dentro de lo que a cada amigo especial le pido que quede con relación que nos falta. Del punto de vista que tú entiendas, del punto de vista familiar, del punto de vista país, del punto de vista... Como un mensaje que tú entiendas que quede porque esto por suerte se queda en las redes, se repite, se escucha, pero algo que yo quisiera que... A mí es muy difícil porque yo soy de lo que dice como Facundo, que nadie debe dar consejos porque no hay nadie que sea tan viejo. Pero yo lo que sí invito a la gente es que use la razón. Que use la razón porque el mundo de la desinformación, no la información, la desinformación que te llega a través de redes, si tú dejas que tomen la decisión, no usas la razón. La gente tiene que valorar su punto de vista, no el punto de vista de un tercero, que ese punto de vista puede estar condicionado. Yo creo que la gente tiene que empezar a razonar. Si en este encuentro la gente no me cree, que busque, que a lo mejor yo he dicho cosas que no tienen, ¿verdad? Y lo estoy haciendo porque lo he dicho que lo he vivido. Uh-huh. ¿Me entiendes? 100%. O sea, creo que la gente tiene que, y sobre todo, darse valor a lo que piensa, a lo que siente, a cómo actúa, a ser auténticos. Hermano querido José Antonio Rodríguez, cariñosamente el Flaco, gracias de verdad por haber aceptado. Muy chulo el set y todo. Esta conversación de buenos amigos y son mis amigos. Nos vemos en una próxima entrega. Recuerde, estamos en Spotify, redes sociales, tenemos todo por delante para que nos siga. Respóndeme en cámara. ¿Para dónde tú vas? Yo te voy a llevar a algún sitio. No, a mi casa, que yo ando en Uber. Eso va. Hey, y también no puedo dejar de decir, te invito a que conozcan más de Miguel Calzada León y amigos en Spotify, Apple Podcasts y en todas las redes sociales. Síguenos.